Si te dijera que este caso empezó con una llamada de 20 segundos y terminó 18 años después con una fecha elegida como un mensaje, ¿me creerías? Porque eso es lo que pasó con Mateo Remy Galván, un chico de 18 años que juró que solo iba a recoger algo y volvió convertido en un fantasma. Noche fría, enero de 2001 en una casa aislada del condado de Bandera. Valeria Torres, 18 años, estaba sola. Su novio, Julián Leal, había salido a trabajar, a nada raro, hasta que suena el teléfono. Del otro lado Mateo, voz aceleradao, pregunta por Julián. Valeria responde que no están cuelgan finam, pero ese fin fue el principio. ¿Por qué esa llamada fue suficiente para que Mateo supiera que la puerta estaba abierta? Horas antes, Mateo llevaba cocaína en la sangre y urgencia en las manos. Creció entre abandono, golpes y adicciones tempranas. Y esa noche, su cabeza solo repetía una palabra más. Subió a su camioneta creyendo que podía entrar, tomar y salir sin ruido. Solo un robo, pensó, pero el destino no respeta planes improvisados. A las 9 de la noche, Mateo golpea. Valeria abre confiada. En un segundo, la calma se rompe. Anel empuja, entra, revuelve cajones, busca droga. No hay solo encuentra efectivo. Valeria intenta marcar a Julián, y en ese gesto simple, todo se vuelve peor. En los casos reales, a veces una acción de 2 segundos decide quién vive y quién desaparece. A Mateo la ata. La mete a la fuerza en la camioneta. El camino se vuelve negro, silencioso, interminable. Valeria suplica, negocia, promete lo que sea. Y por un instante, parece que él duda, pero escucha esto en la noche. Aún no había mostrado su verdadero final. El auto de Valeria quedó estacionado, su bolso en la mesa, las luces apagadas. Ninguna señal de lucha visible, solo un silencio raro, el tipo de silencio que hace que el estómago se hunda. Porque cuando Julián regrese a casa y encuentre todo normal, empezará el misterio que nadie podía resolver. ¿Y lo que Mateo haría después? Nadie lo vio venir. ¿Sabes qué es lo más cruel para una familia? No es el sí pasó es el no sabemos. Y eso fue exactamente lo que le hicieron a los Torres en 2 años de preguntas sin respuestas. Esa misma madrugada, Julián Leal entró a su casa y sintió que algo no encajaba. El coche de Valeria estaba afuera a su cartera. Dentro. Nada raro. Salvo esa sensación de peligro pegada a las paredes. Llamó al 911, reportó desaparición. Y la pesadilla empezó con una frase: no hay cuerpo, no hay escena. Cuando no hay cuerpo, el culpable cree que ganó. Durante semanas, policías peinaron caminos, hablaron con vecinos, revisaron llamadas a nada, ni testigos, ni cámaras, ni una pista sólida. Y mientras la familia colgaba carteles, Mateo seguía respirando como si la noche de enero hubiera sido un mal sueño. Pero aquí viene lo inquietante. Según diría después, Mateo regresaba al lugar remoto donde dejó a Valeria, no por arrepentimiento, sino por obsesión. ¿Qué tipo de mente vuelve al crimen como si fuera un sitio familiar? Hay criminales que no huyen del recuerdo, lo coleccionan. 8 meses después, Mateo cometió otro ataque. Esta vez, la víctima fue una agente inmobiliaria, Sofía Taker. La secuestró, y lo que cambió todo: Sofía escapó. ¿Lo vio? Lo identificó. Esa supervivencia fue el giro que Mateo no calculó. En 2002, Mateo se declaró culpable y recibió 2 cadenas perpetuas. Pero en una cárcel, el silencio es gasolina, y ahí, algo se movió dentro de él. La confesión más peligrosa es la que llega cuando ya no necesitas mentir. Pidió hablar con el sheriff. Sé dónde está Valeria, dijo. Nadie le creyó, hasta que describió detalles: joyas, ruta, árboles, un punto exacto entre cedros. Lo subieron a una patrulla, y él guió a todos por caminos de tierra como si fueran recuerdos. 100 yardas después, encontraron restos humanos y las joyas exactas. El rifle también apareció donde él dijo. En ese instante, el misterio murió. Y empezó lo peor: el juicio. Porque la pregunta ya no era ¿qué pasó? Era ¿merece morir en Texas? Te lo advierto. El juicio de Mateo Galván no fue solo sobre un crimen. Fue un choque entre 2 historias, y el jurado tuvo que escoger
¿Cuál creer? La fiscalía llegó con un paquete perfecto en confesión. Ubicación del cuerpo, joyas, rifle y el testimonio de Sophia Taker, la sobreviviente. Cuando una víctima vive, su voz se convierte en la prueba que nadie puede apagar. Pero la defensa intentó abrir otra puerta en la infancia. Mateo no creció mal, creció roto. Abandono, violencia, drogas en casa, abusos desde niño. Es producto de trauma extremo, dijeron. Y sí, el trauma existe. La pregunta era otra. En Texas, no basta comprobar que lo hiciste, tienen que predecir quién serás mañana. Ahí apareció la pieza más peligrosa del caso, el concepto de peligrosidad futura. Un psiquiatra forense, Dr. Esteban Grip, miró al jurado y afirmó que Mateo seguiría siendo una amenaza incluso tras barrotes, que no era un error, era un patrón. Y cuando un experto dice seguirá, el aire cambia. Hay palabras que condenan más que una avalan. No va a cambiar. La fiscalía remató con una imagen cruel. Tuvo opciones. Eligió el mal. Pintaron el rancho, el trabajo, la vida normal que pudo tener, y luego recordaron lo imposible de olvidar a Valeria. Tenía 18 años. Un domingo cualquiera, una llamada, y un bosque que se tragó la verdad por 2 años. El jurado se fue a deliberar. ¿Cuánto tardaron? 25 minutos. No días. No horas. 25 minutos para decidir culpabilidad. La madre de Valeria no lloró, respiró. Por fin, allí, cuando un jurado tarda tan poco, es porque tu destino ya estaba escrito antes de entrar. El 6 de septiembre de 2006, con 23 años, Mateo fue sentenciado a muerte. Y en ese instante, la historia que la gente cree que termina, Panges, porque el corredor de la muerte no es una Salan, es un reloj. Y Mateo iba a vivir 18 años escuchando el tic-tac, hasta que ocurriera el giro más incómodo de todos. ¿Puede un monstruo convertirse en otra persona? ¿O solo aprende a parecerlo? Imagínate vivir con una sola certeza, tu calendario tiene una fecha final, solo que nadie te dice cuándo. Así fue la vida de Mateo Galván, en la unidad Polunsky. El corredor de la muerte en Texas en los años, se volvieron papeleo en apelaciones, habeas corpus, nuevas revisiones. Su defensa atacó el punto clave del juicio en la peligrosidad futura. Dijeron que esa predicción se apoyaba en ciencia vieja, en generalizaciones, en miedo disfrazado de certeza. Cuando una condena depende de lo que podrías hacer, la justicia se vuelve adivinanza. Una primera fecha de ejecución apareció y se suspendió. Luego otra amenaza. Why? Mientras tanto, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Se reconstruyó. O al menos, lo intentó. Estudió, leyó, se aferró a la rutina. Completó estudios teológicos. Se volvió una especie de guía espiritual para otros condenados. Ayudó en programas de fe dentro del penal. Guardias lo describían como disciplinado, respetuoso, distinto. Lo más polémico no es que alguien cambie, es que cambie tarde. Escribió disculpas, no excusas, disculpas en cartas donde reconocía lo irreversible. Y llegó el giro más raro, años después. El mismo especialista que lo había pintado como amenaza, lo reevaluó y dijo que ya no veía el mismo riesgo. Parecía una rendija de esperanza. Pero Texas es Texas. En 2024, el Estado emitió otra orden. La Junta de Indultos rechazó cualquier conmutación. La Corte Suprema dejó caer las últimas apelaciones. Y de pronto, el reloj que llevaba 18 años sonando, se volvió visible. En el corredor de la muerte, el silencio cambia cuando la fecha ya está impresa. El 26 de junio de 2024, trasladaron a Mateo, en un vehículo sin ventanas rumbo a la Walls Unit. Sin cielo, sin carretera, solo un pasillo hacia una sala blanca. No hubo última cena. El Estado no la permite. En la sala, la madre y el hermano de Valeria miraban. El protocolo era pentobarbital. Nada ceremonial. Final. Y aquí viene la parte que hace que muchos se queden helados. En esa fecha no era cualquiera. Era el mismo día en que Valeria habría cumplido años. ¿Coincidencia? Amén. La mayoría cree que una ejecución es un punto final, pero en este caso, lo que pasó en esa sala abrió pelea en la que ocurre en la cabeza de quienes escuchan la historia. Cuando le ofrecieron sus últimas palabras,
Mateo habló directo a la familia Torres. Dijo que lo sentía, que no podía poner en palabras el dolor causado, que había vivido lo mejor que pudo para asumir responsabilidad, que nunca dejó de orar por ellos. Hay disculpas que suenan honestas, y aún así, no reparan nada. Agradeció a quienes lo acompañaron en prisión y terminó con estoy listo. Texas lo declaró muerto a las 6:50 de la tarde en Del Otro Lado. Patricia Torres, la madre de Valeria, no aceptó el perdón. Para ella la fecha era un gesto de justicia aunque muriera el día del cumpleaños de mi hija. Su hermano habló de paz, aunque reconoció la tristeza. Y aquí es donde el caso se vuelve una bomba emocional en dos verdades. Pueden existir a la vez. La justicia puede sentirse como alivio y como duelo al mismo tiempo. Entonces llega la pregunta que divide a cualquiera que la escuche. ¿Importa quién fue Mateo en 2001 o quién era 18 años después? Porque el sistema de Texas decidió que lo único relevante era el crimen original. Para otros, el cambio sí debía pesar. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Taylor preguntó, si alguien se transforma, merece una segunda vida. O la deuda nunca vence. Este no es un caso de pena de muerte, es un caso sobre si creemos en la redención. Pero espera, hay un detalle más. Mateo confesó dónde estaba Valeria cuando ya estaba condenado. Pudo callar, no ganó nada. Salvo el peso de decirlo. ¿Fue culpa, ego, necesidad de control? Si llegaste hasta aquí, comenta una palabra. Verdad, quiero saber cuántos sienten que este caso te dejó pensando. Porque en la última parte, vamos a revelar el giro que convierte esta historia en algo aún más inquietante. El instante en que el sistema decide que tu futuro ya está escrito. Aunque tú jures haber cambiado, ahora entiende por qué esta historia se pega al cerebro. Tiene todo lo que el espectador busca sin saberlo. Un inicio cotidiano que se rompe. Un vacío de 2 años. Una sobreviviente que cambia el tablero. Una confesión tardía. Why en final con facial symbolical. Eso es tensión narrativa pura, pero el verdadero núcleo, el que te obliga a seguir viendo, es en Texas, no solo castigó lo que Mateo hizo, castigó lo que un experto dijo que haría. Cuando la ley te pide predecir el futuro, el juicio se convierte en profecía. Y aquí está el giro final, el más incómodo años después. Hasta quienes lo vieron como amenaza, admitieron que el hombre del corredor de la muerte parecía otro. Sin embargo, el sistema no puede medir cambio con la misma facilidad con la que mide culpa. ¿Cómo cuantificas el arrepentimiento? ¿Cómo pruebas que tu mente ya no es la misma? En un tribunal, la transformación no es un hecho, es una opinión. Por eso este caso explota en comentarios porque obliga a elegir. Si dices, ejecución justa, defiendes la vida de Valeria y el dolor de su familia. Si dices, debió vivir, defiendes la idea de que nadie es idéntico para siempre. Y si dudas, eres humano. La duda es el precio de pensar. Entonces, quiero proponerte algo. Imagina que eres jurado hoy, no en 2006, hoy. Con todo lo que sabes, ¿firmarías la pena de muerte? ¿Sí o no? Escribe sí o no, y luego una sola frase con tu razón. Quiero leerlas, porque esta historia no se entiende en silencio. Y antes de irte, recuerda el detalle que inició todo una llamada de 20 segundos. Si Valeria no hubiera levantado el teléfono, este caso no existiría. Ese es el terror de lo cotidiano, y por eso, millones no pueden apartar la mirada de esto. Microhook Final. La tragedia no avisa, solo toca la puerta. En el próximo caso que te voy a contar, el culpable juraba ser inocente, hasta que una prueba mínima lo destruyó, y te va a dejar igual de dividido.